ustedes. Vale. ¿Te da más luz? Vení, entonces un poquito acá. ¿Está bien ahí? Un comentario muy racista. Ah, sí. Viniendo. ¿Por qué elige Raúl? Un albino. Hola, hola. Qué maldad la tuya. Estábamos mucha sombra juntos. Hola. Ya está. Entonces vos, Pedro, tendrías que cambiar con Miriam ahí. ¿Eh? Tendrías que ¿Para ir cambiar para con allá? ella, sí. Bueno. Cambiar con él, entonces así. Parece que queda más. Así mejor irlo, ¿no? Igual. Bien. Nos peleamos por no estar al lado, así que... Bueno, muchas gracias. La idea de esta conferencia de prensa tiene que ver, lógicamente, con analizar algunas de las circunstancias que vienen afectando a nuestro sector en los últimos días, pero que en realidad no es algo nuevo. Hoy tenemos la primer paritaria del año, a partir de las 3 de la tarde, pero llegamos a una paritaria en donde, de alguna manera, nos encontramos con un incumplimiento muy grave, ¿no? El año pasado había una definición por parte del Ejecutivo, que además lo hizo como propuesta, de unificar el salario a partir del mes de enero, cosa que no cumplió. Más allá de que nos haya dicho la gobernadora de manera muy recurrente en los últimos meses la importancia de la cantidad de paritarias que tuvo el gobierno provincial, lo cierto es que ¿de qué sirve tantas paritarias si esas paritarias no tienen buena fe? Porque, lógicamente, decir algo, comprometerse a algo que tenga fuerza de ley y después no cumplirlo, realmente es una gran provocación, ¿no? ¿Por qué decir a los docentes les vamos a unificar el salario a partir del mes de enero y después no hacerlo? Bueno, claramente sabemos que hay una persecución, nosotros nunca nos ponemos en víctima, pero nos parece realmente muy grave lo que se hace con este ataque permanente y sistemático. En este sentido, además del desdoblamiento, existen descuentos realmente muy graves, atroces, que intentan disciplinar claramente, como ha sido también la conformación de estos listados realmente irregulares que ha sacado el Ejecutivo, rompiendo aspectos que tienen que ver con la orgánica propia, digamos, de la Junta de Clasificación y afectando el trabajo de muchísimos docentes. Y claramente, digamos, una paritaria que no genera demasiadas expectativas. Creemos que va a ser un punto de inflexión en el sentido de que es necesario no solamente, digamos, que se unifique el salario, sino que haya un aumento salarial. Es necesario, digamos, que se deje de lado y se derogue de manera inmediata la resolución 066 del presentismo, porque son aspectos laborales que nos afectan y mucho. Uno haciendo un balance, más allá de que estamos a principio de año, de lo que ha sido la gestión de este gobierno, hemos escuchado permanentemente en muchos medios de que Santa Cruz está más ordenada, de que Santa Cruz iba a ser un modelo a nivel nacional de lo que es el empleo público, aspectos que tienen que ver, digamos, con el tratar de generar, digamos, un superávit que termine afectando positivamente a la sociedad, y lo que nos encontramos es que la situación cada vez está peor, ¿no? Hace 3 años que gobierna Alicia Kirchner, y hoy nos encontramos nuestro sector, digamos, con el salario no solamente
fragmentado, sino con un circuito administrativo que genera situaciones realmente muy engorrosas, sin recibos de sueldo, con descuentos realmente brutales, pero además, digamos, con estas circunstancias de congelamiento salarial, aspectos, insisto, digamos, laborales muy graves, no solamente que tienen que ver con el circuito administrativo, sino también con los problemas de infraestructura, ¿no? Digo, hoy todavía siguen persistiendo problemas muy graves en cuanto a las inversiones en las escuelas, y eso claramente se ve reflejado con el transcurrir de los días, más allá de que el gobierno permanentemente, digamos, intenta maquillar sus políticas en cuanto a infraestructura escolar. Lo cierto es que sabemos que terminan siendo aspectos de maquillaje y que no van al fondo de alguna manera de los problemas más importantes. Por lo cual, digamos, en materia de educación nos encontramos como en materia de salud, ¿no? Digamos, en salud también se habló y mucho de la salud pública de la provincia de Santa Cruz, y hoy tenemos una caja de servicios sociales que ya está en el límite, ¿no? Digamos, y eso no es una cuestión azarosa. La situación de la caja de servicios sociales tiene responsables con nombre y apellido. Son muchos años de intervención, son muchos años de robo, son muchos años de corrupción, de una caja negra, que nos llevan, digamos, a quienes estamos, digamos, o pertenecemos a la caja de servicios sociales, a situaciones realmente muy críticas, no solamente, digamos, con lo que ha sucedido en algunos sanatorios en las últimas semanas, sino también el hecho de no poder tener ni siquiera la posibilidad, digamos, de ir a un especialista, por lo que implica, digamos, el gasto permanente, por lo cual, digo, la situación de la salud, la situación de la educación, la situación del trabajo, realmente es muy grave en la provincia. Nos encontramos con despidos también, y en este sentido nos parece que, más allá de que se intentan delimitar diferencias claramente, digamos, entre el gobierno nacional y provincial, nos encontramos con circunstancias muy similares. Esperemos que la paritaria de hoy sea realmente importante. Esto ya termina siendo más una cuestión de fe, pero creo que va a ser determinante en función del día 25, que es el inicio, ¿no?, de clases. Nosotros tenemos un congreso provincial la semana que viene, el día miércoles, acá en Río Gallegos, donde vamos a definir determinadas acciones, pero en este escenario nos adelantamos un poquito a lo que es la paritaria de hoy a las 3 de la tarde. Pero sabemos que las últimas paritarias son de mucho tiempo, terminamos muy tarde, nosotros decimos y escribimos muchísimas cosas que son mandato de nuestros congresos, y el gobierno, a través, digamos, de sus representantes paritarios, no dice absolutamente nada. No tienen poder de decisión, realmente, digamos, son representantes del Ejecutivo, pero que dejan muchísimo que desear en cuanto a su formación en aspectos, digamos, que tienen que ver, digamos, con lo educativo y también con lo laboral. Y cuando no tenés respuestas frente a las demandas, digamos, de nuestro sector, digamos, es muy difícil poder avanzar. Es muy difícil pensar un futuro a corto plazo con características que tengan que ver, digamos, con una mejora en la relación y con una resolución de problemáticas. A nivel nacional sabemos que, bueno, digamos, la semana que viene también hay plenario de secretarios generales de CETERA y se está analizando cuáles van a ser las definiciones en lo que tiene que ver con el inicio de clases también, pero que es en marzo. En Santa Cruz las clases en teoría empiezan el 25 de febrero. Si no tenemos un aumento salarial, si no hay derogación de la resolución 066, si no quedan nulos, digamos, estos listados que han sacado de manera absolutamente irregular, y si no hay una unificación de nuestro salario, las clases en Santa Cruz no van a empezar. Y el día 25 estamos seguros no solamente que vamos a tener una medida de fuerza muy alta en toda la provincia, sino una movilización muy importante a nivel provincial. Pero lo estamos diciendo, digamos, en el sentido de que no encontramos en las definiciones y en las declaraciones públicas del gobierno provincial que han hecho en estos últimos días algún aspecto positivo que tienda lazos de relación, de vínculos entre el trabajador y el Poder Ejecutivo. Habla por ahí mucho la gobernadora, diciendo que los docentes entiendan, que estén en la escuela, que se pongan la camiseta de la provincia,
pero la que no tiene la camiseta de la provincia es la propia gobernadora, ¿no? Digamos que permanentemente a través del Consejo Provincial de Educación ataca a todos los docentes de diferentes lugares, desde el salario, desde lo laboral, desde las persecuciones, y que nos lleva, digamos, a una situación de enfrentamiento, cosa que tratamos de evitar, pero que lamentablemente, digamos, no tenemos demasiadas posibilidades de hacer otra cosa, ¿no? Digamos, los marcos de diálogo, los marcos de racionalidad y de discusión entre el gobierno y los gremios, lamentablemente está cerrado, ¿no? Digamos, lo que sacan, lo sacan de manera unilateral, arbitraria, por su cuenta, sin consultar a nadie, y quieren llevarse puesto todo. Y a nosotros no nos van a llevar puesto, digamos, por la fuerza, ni de ninguna manera. Lo que sí necesitamos es que haya espacios realmente, digamos, que tengan soluciones, que contemplen la necesidad de la sociedad santacruceña y fundamentalmente de los padres, alumnos y docentes de la provincia, que quieren un año en donde claramente, digamos, se pueda pensar que haya clases desde el inicio del ciclo hasta la finalización del ciclo. Teniendo en cuenta la inflación con la que cerró el 2018 y que el sector docente fue el que menos aumento recibió, ¿cuál es la expectativa con respecto a porcentaje que esperan de aumento salarial para este 2019? Mira, realmente es muy difícil hoy poder establecer un porcentual. Como bien decís, el 2018 arrojó que el sector docente tiene o tuvo la pauta salarial más baja, pero te llevo todavía un poco más atrás. Desde la gestión de Alicia Kirchner, el sector docente es el que mayor retraso salarial ha tenido en esta provincia. Pero como decía Pedro, acá no se trata de poner al sector docente en víctima, sino por el contrario, ¿no? Pensar en todos los trabajadores que hoy tienen que enfrentar una canasta familiar que, según algunos medios de comunicación, porque datos oficiales, cuando no, en esta provincia no hay, oscila los 30.000 pesos. Hay que pensar que un docente en su cargo testigo oscila los 18.000 pesos. Y, digamos, creo o estamos muy cerca de ser el salario más bajo de la provincia. Pero independientemente de esto, nosotros siempre mantenemos una premisa, y es que ningún trabajador en ningún lugar debería ganar menos que el costo de la canasta familiar. Eso va a ser, nuestro planteo hoy en la reunión paritaria. Y una cuestión más que quisiera añadir a esto tiene que ver un poco con un mensaje un poco para los papás, ¿no? Para decir, bueno, a ver, pero en definitiva, visto de esta manera, ustedes no van a iniciar las clases. Bueno, pensemos por la positiva, pensemos que sí va a haber aumento salarial, que el Ejecutivo finalmente va a terminar entendiendo que no puede seguir obrando desde la ilegalidad. Digamos, emitir los listados de la Junta de Clasificación con 2 firmas es ilegal, no tiene valor, y la justicia nos va a dar la razón en esto porque, digamos, el estatuto es ley y está reconocido como ley dentro de la provincia. Digamos que entendiera la profesora Velázquez y la gobernadora Alicia Kirchner que la confrontación no es el camino, y derogar el presentismo, ese presentismo tan neoliberal, una línea política tan criticada por esta gestión, de marcha atrás. Igual, aunque se solucionaran estos problemas, los papás tienen que saber que no va a haber un inicio normal de clases, porque el inicio de clases está pensado para el 25 de febrero y los ofrecimientos de cargo, o sea, el trabajo que va a buscar el docente, es posterior al 25. Por lo tanto, hoy el papá, aunque la DOSAC decidiera iniciar las clases el día 25, aún en ese escenario, muchos alumnos no van a tener clases. Y no van a tener clases porque no van a tener designados a sus docentes. Entonces, cuando hablamos de que este gobierno improvisa, digo, esto es un ejemplo concreto de por qué decimos que la educación para este gobierno no es prioridad. No solo por el salario del docente, no solo por sus condiciones de trabajo, no solo porque, digamos, sacarse una foto no basta para que las escuelas estén refaccionadas, sino porque además, en materia de política educativa, este gobierno sigue estando lejos de la realidad.
no está donde tiene que estar, ¿no? Para solucionar los problemas y que las cosas funcionen como tienen que ser. Políticamente hablando, ¿cómo toman declaraciones, por ejemplo, de la diputada nacional Reyes, reclamando por la educación y por el sueldo docente? ¿Lo toman como una jugada política o realmente como un interés, teniendo en cuenta que Nación en su momento tampoco cumplió con lo pautado? Sí, la verdad que, mira, nosotros en ese plano, digamos, tenemos muy claro que este año va a haber muchas tensiones, ¿no? Eso es así y de hecho el Poder Ejecutivo entendemos que ha sacado toda esta batería de medidas atacando al sector docente, descontándole brutalmente el salario, ¿no? Justamente con el fin de que el sector docente no se alce en un reclamo tan legítimo como toda esta batería de argumentos que hemos desarrollado. La verdad que el gobierno nacional no necesita, digamos, demostrarnos más qué clase de gobierno es. Lo que sí, digamos, nosotros tenemos muy claro en que entre el gobierno provincial y el gobierno nacional hay muy pocas diferencias, ¿no? Quizás la única diferencia es quién tiene el bastón, pero en definitiva las políticas son similares y, digo, los distintos actores, ¿no?, que tiene cada uno de los partidos, entendemos que van a seguir haciendo declaraciones en pos de, lamentablemente, demostrar quién es menos peor, ¿no? Porque hoy pareciera que estamos los ciudadanos tensionados en ese sentido, decir, bueno, mira, este es menos malo, ¿no? Busquemos al menos malo. Bueno, nosotros en eso somos muy claros, no tenemos una inclinación político-partidaria, digamos, eso tenemos una clara posición de que estamos en defensa del derecho del trabajador, específicamente del trabajador docente, y desde ese lugar le vamos a reclamar tanto al gobierno provincial como lo hemos hecho en su momento con el gobierno nacional, ¿no? ¿Han tenido reuniones con los demás sindicatos, integrando sindicatos, teniendo también no solamente una paritaria, sino la caja de servicios sociales, la asociación de los jubilados? Sí, así es. La semana pasada hemos estado reunidos con ambas CTA, también, digamos, con espacios de mesa de unidad sindical, diferentes gremios. Y bueno, sin dudas, la cuestión paritaria fue un tema central. Terminan siendo, digamos, estas primeras paritarias testigos también para lo que viene. Y sin dudas, la caja de servicios sociales, la caja de previsión siempre están en nuestra agenda, por lo cual el día martes tenemos la próxima reunión que ya va a definir diferentes tipos de acciones, sabiendo lógicamente que en diferentes meses también tienen pautadas paritarias otros gremios, ¿no? Pero más allá de eso hay muchos aspectos que nos vinculan y en ese sentido la idea que siempre ha permanecido, digamos, en nuestro sindicato y en muchos sindicatos que componen la mesa de unidad sindical es que las luchas deben hacerse o deben llevarse adelante de manera unitaria a partir, digamos, de la unidad de diferentes sectores. No debemos ser no podemos hacer compartimentos estancos, sino que tiene que haber un vínculo permanente, digamos, no solamente en un determinado momento del año, sino todo el tiempo, más allá de las diferencias lógicas y las características propias que tienen cada uno de los sindicatos. Y otra cosita que quería mencionar en función de lo que decía Ezequiel, es que es importante, digamos, nosotros, a ver, lo que no nos gusta demasiado es cuando hay políticos, en realidad, digamos, que utilizan determinadas problemáticas en función de algunas cuestiones de coyuntura, en realidad, o de cuestiones personales, pero también es necesario, digamos, que todos los políticos se preocupen y se ocupen de la educación, ¿no? Porque si no entramos también en la otra lógica de decir, bueno, cuando no hablan, ¿por qué no hablan? Y cuando hablan también, ¿por qué hablan? ¿No? Entonces, es importante que todos los políticos digamos, del sector al que pertenezcan, sea del Frente para la Victoria, sean de Cambiemos o de la izquierda o de lo que sea, pero que estén trabajando sobre educación en función también de saber que es una problemática que nos afecta a todos y que es absolutamente transversal. Bueno, muchas gracias.